Hola, Secretaría Académica, no sé quién está. Gracias. Muchas Hola Freddy, ¿cómo gracias. estás? Ya sé, Juan, gracias. Ahora ya me manejo tranquilo. 10 Dale, un puntos. abrazo. Enseguida comenzamos, un minutito, chicos. Me río porque mientras se van conectando, bueno, ahí aparecen algunas caritas. No voy a poner en evidencia a ninguno, pero cuánta gente amiga que hay por ahí, algunos que han cursado conmigo en otras materias. Bueno, la verdad es que uno en el fragor de la clase, o yo por lo menos, no veo cuántos son, ni me pongo a ver los nombres, salvo cuando obviamente interactuamos. Y a veces eh, la virtualidad no nos permite interactuar tanto como querríamos, siendo tantos, ¿no? Cosa que en un aula ocurre distinto y se extraña. Pero bueno, ya es el tercer cuatrimestre que cursamos así. De todos modos, bueno, tratamos de aprovecharlo y hoy, como estaba planificado, me toca hablar de un tema muy particular, que es la liquidación de los intereses. Y la verdad, que es uno de los capítulos que quizá tanto nos gustan a los abogados, porque es muy común que aquel que estudió abogacía reniegue de los números. Es como una gran divisoria de aguas. Ciencias duras, ciencias blandas. Sin embargo, muchas veces nos toca lidiar con liquidaciones porque debemos practicarlas nosotros y ahora que trabajo de juez porque debo revisarlas. Y uno puede preguntar, bueno, ¿qué estamos liquidando? Bueno, estamos liquidando intereses, pero no sé si recuerdan que cuando estudiábamos procesal, advertimos que había en algunos momentos en los que se debía practicar una liquidación. Y esto quizás es lo primero que debemos tener en cuenta. En los juicios aún de conocimientos, el juicio ordinario, el sumario, a veces perseguimos el cobro de sumas dinerarias deliberadamente, quizás el cumplimiento de una obligación dineraria que tenía intereses pactados. Pero a veces el fin perseguido, el objeto, la causa petendi, como dicen los procesalistas, es percibir una indemnización de un accidente de tránsito, daños y perjuicios, de una mala praxis. Y como bien sabemos que es difícil recomponer el daño, la imposibilidad de recomponerlo lo torna en una obligación dineraria. Pero ¿qué sucede? Ese dinero suele llegar tarde. Y por el transcurso del tiempo, en la gran mayoría de las ocasiones, se generan o se devengan intereses. Lo primero que tenemos que saber hoy, desde un punto de vista práctico, es que vamos a poder cobrar intereses en los juicios siempre que los mismos estén determinados en la sentencia. Pero para que el juez los pueda determinar en la sentencia, yo debo haberlos pedido antes. Esta es una limitación que tienen los jueces y es un tema que se ha discutido mucho en doctrina y en jurisprudencia, pero que en nuestro caso la Corte de la Provincia lo tiene zanjado hace mucho tiempo. Y es Doctor, que si yo... disculpe. Sí, Tengo compañeros en el grupo de WhatsApp preguntando si siguen en línea de espera.
Ah, no sabía que, pensé que los habían dejado para que ingresaran directamente. Bueno, a ver, tiene que habilito para que entren todos. Bueno, no me figura gente en espera. Ahí les aviso, por ahí están en otro link. Ah, puede ser, porque no veo gente. Sí, este es el link habitual, el histórico para esta clase. Sé que en la semana hubo algunas modificaciones porque, bueno, no hubo clases presenciales, pero no encuentro gente esperando. Mira, el link, perdón. Estaban en otro link, doctor. Ahí me pusieron. Ah, bueno, 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 bueno. Gracias, disculpe. No, no, por favor, el link es este. Este es el link y es práctica uno como siempre, para que se lo compartan. Cierto, por acá. Sí, pues no me figura gente en espera ni que estuviera bloqueado. Bueno, básicamente, eh, a ver, ¿se están conectando? Sí, veo que van ingresando de a poco. Bien. Bueno, para los que se están conectando recién les resumo, estábamos hablando que el objetivo de la clase de hoy es hablar de la liquidación de intereses y una condición para que se hayan denegado intereses en el proceso es que los hayamos pedido, porque sabemos bien que los jueces no pueden dar aquello que no se pidió porque estarían resolviendo ultra petita, es decir, más allá de lo peticionado, y podría ser revisada y dejada sin efecto esa sentencia por violar el principio de congruencia, es decir, dar aquello que no se pidió. Justamente estábamos comentando que es una condición que si bien se ha discutido si corresponde o no admitir los intereses cuando no se solicitaron, la Corte tiene zanjada la cuestión en muchísimos pronunciamientos y es reiterada la Corte de la provincia y dice que cuando no se pidieron intereses, los mismos no van a ser reconocidos en la sentencia. Y el tipo de obligaciones que nos permiten generar intereses cuando son solicitados son de diversa naturaleza. Recién hacía alusión rápidamente, y lo repito un poco para los compañeros que se conectaron más tarde, no solamente cuando yo demando por una obligación dineraria, por el cumplimiento quizás de un mutuo, de un préstamo donde teníamos pactados intereses, sino también en la indemnización por la percepción de daños y perjuicios. ¿Pero por qué? Porque la cobro tarde la plata, es decir, yo sufro el accidente de tránsito hoy, tengo un menoscabo patrimonial hoy, y quizás la sentencia me reconoce ese derecho dentro de 2 años. Entonces, por el tiempo transcurrido, desde el momento en que me deberían haber pagado, que era hoy, y el tiempo que se llega hasta que efectivamente me paguen con la sentencia, quizás dentro de 2 o más años, se han devengado intereses, pero siempre tengo que solicitarlos. Yo quiero que recuerden la figura y el trámite del juicio, remarcando esto, que siempre estudiamos como proceso madre el ordinario de conocimiento, luego el sumario y el sumarísimo, y cuando vimos procedimientos o procesos especiales, el primero que vimos era el ejecutivo. Bueno, lo primero que tenemos que saber que la sentencia condenatoria, producto del juicio de conocimiento, puede haber ordenado el pago y la liquidación de intereses. Cuando estudiamos procesos de ejecución, el primero que habíamos visto, recuerden, en procesal civil, era el proceso de ejecución de sentencias. Y el artículo 500, ¿qué decía?
que si la sentencia condenatoria ordenaba pagar una suma de dinero líquida, directamente podía procederse a su ejecución. Y si la suma era ilíquida, lo que había que hacer primero es practicar una liquidación. Se lo simplifico, el texto es un poquito más complejo y después lo vamos a ver. De hecho, preparé un pequeño PowerPoint que ya está compartido en el campus como una guía, más que nada para interpretación. Hay un pequeño artículo muy interesante que también les compartí, breve y conciso, de Casadio Martínez, que habla de los distintos tipos de intereses, que ahora vamos a hablar. 3 fallos de la Corte de Provincia que determinan cuál es la tasa que se está aplicando en este momento, y un link que es el que nos permite acceder a los cálculos de los intereses que se hacen a través de la página de la Corte, pero siguiendo las tasas que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus distintas operaciones. Es todo material que ya tienen disponible en el campus. Pero retomo entonces para ordenar la idea. Yo llevé un juicio adelante, obtengo una sentencia condenatoria, y la sentencia fija una suma líquida. Me condena a pagar 1.000.000 de pesos, me da 10 días, voy y pago el 1.000.000 de pesos. Pero si dice que debo pagar 1.000.000 de pesos, más intereses, con una tasa determinada, típicamente la tasa pasiva que paga el banco oficial, y desde la fecha de la mora, que el propio fallo la fijó cuando interpuse la demanda, ya esa es una suma que tengo que liquidar, que tengo que hacer, determinarla. Y justamente lo que dispone la normativa en el artículo 500, 501, 502, después lo vamos a ver en el 587 del juicio ejecutivo, es cómo es el trámite de la liquidación. Lo primero que se requiere entonces es una sentencia de condena que contenga una suma ilíquida. Si hay una suma ilíquida, tengo que practicar liquidación. Tengo 10 días para practicar liquidación desde que la sentencia queda firme. Porque si yo tengo una sentencia condenatoria de primera instancia y practico liquidación, y resulta que la contraria apela y en cámara la revocan, ¿para qué me puse a hacer numeritos? ¿Para qué me puse a determinar el monto de condenas y después fue revocada? Entonces, una primera condición es que la sentencia se encuentre firme, consentida, ejecutoriada, y a partir de ahí, desde ese momento, hay una prerrogativa que se le asigna al actor y es practicar liquidación dentro de los 10 días. Que ahora vamos a ver cómo se practica. Y recuerden que si no practica liquidación el actor, pasados esos 10 días, perdón, el actor no, el vencedor, puede hacerlo el vencido, el obligado al pago. ¿Por qué? Porque tiene interés de liberarse y que quiere saber cuánto es lo que debe pagarlo y sacarse el problema de encima. Si ninguno insta el procedimiento, quedará abandonado, porque bueno, ya hay una sentencia, ya no va a prescribir la acción, ya no va a haber una caducidad de instancia, que podrá haber una prescripción de la ejecutoria, si no tiene ningún interés el vencedor en actuar ese proceso, pero no es lo habitual. Gano el juicio, obtengo una sentencia firme, cuando está firme practico liquidación. Lo habitual es que practique liquidación el vencedor y de la que practique le dará traslado a la contraria para que haga las observaciones, si las entiende, que corresponden, o la consienta o le impugne. Si se llegara a suscitar una discusión, eso tramitará por vía de incidente. Básicamente, ¿qué es? Que una parte propone que se haga de una manera, la contraria le impugna y pretende que sea de otra, y el juez en definitiva es el que decidirá, que quizás lo haga de una manera distinta a la que decidió o la que propuso una parte y la otra. E inclusive esa decisión puede ser revisada por medio de un recurso de apelación que se considera en relación y con efecto diferido, porque estamos en la etapa de ejecución de sentencia. Pero fíjense que hay toda una discusión para ver qué es lo que estoy liquidando. Y recién cuando yo tengo una liquidación firme y consentida, que fue aprobada,
ahí voy a poder ejecutar la sentencia, porque hasta ese entonces el obligado no sabe exactamente a qué está obligado. Sí recordarán que el propio artículo 500 establece que cuando una sentencia obliga el pago de una suma líquida y de otra ilíquida, yo podré ir ejecutando la suma líquida. Por ejemplo, el capital de condena. Pero no podré ir por el total porque yo todavía no practiqué la liquidación. Bueno, ¿y cuál es la parte más compleja? Porque hasta ahora hablé de algo procedimental que todos conocen. Es interpretar las tasas o el tipo de interés que puedo percibir. Acá nos tenemos que remitir a un capítulo un poco más antiguo, y es cuando estudiaron obligaciones. Porque las obligaciones de dar sumas de dinero pueden o no conllevar el pago de una tasa de interés. Yo les decía hace un ratito que les he compartido un pequeño artículo, que es este de Casadío Martínez. Lo mismo surge del articulado del Código Civil y Comercial, que también se los comparto en el pequeño PowerPoint que después vamos a ver, el 767, 768, 769, 770, 771, son 5 artículos que hablan de los distintos tipos de intereses y cómo se consideran. El primer interés que vamos a tratar es el compensatorio, que si recuerdan, era aquel que se percibe por el uso del dinero. Es decir, yo le puedo dar a un amigo 1.000 pesos y le digo, che, tomá 1.000 pesos, me los devolvés dentro de un mes. Dentro de un mes me va a regresar mis 1.000 pesos. No hablamos de intereses. Si no hablamos de intereses y no los pactamos, no corresponde pagar compensatorios. Pero si yo dijera así, te presto 1.000 pesos, pero te cobro el 2%, ese precio por el uso del dinero es el interés compensatorio. Entonces, esencialmente es un interés que tiene que estar pactado. Distinto es el caso del interés moratorio. El interés moratorio se debe siempre que yo no cumpla en tiempo la obligación, que quizás en la explicación del día de hoy sea la más importante. Es, por ejemplo, en el caso que no me pagaron la destrucción de mi auto en un accidente de tránsito. No me lo pagan el día que se produjo, sino mucho tiempo después. Entonces el juez va a condenar al pago de intereses moratorios por haber pagado tarde, por no haber pagado en su momento. El interés por mora sí es exigible, aunque no estuviera pactado, porque es natural a la obligación. El otro interés es el interés punitorio, que en realidad, y el Código Civil y Comercial lo dice con total claridad, se equipara a una multa. Es cuando las partes convienen la penal, decíamos que había en los contratos. En esencia, edades con las que lidiamos habitualmente. El artículo 770 habla del anatocismo, que en palabras de Casadío Martínez, sí, están teniendo dificultades con la conectividad. Por ahí me dicen que sí, esperen que me voy a fijar. Si se llegara a cortar, me conecto por el teléfono, pero déjenme que me fijo un segundito. La parte de los intereses punitorios no se escuchó. Bueno, ya los aclaramos enseguida. No, conectividad tengo bien. Bueno, y el interés punitorio, entonces, para repetirlo, es aquel que han pactado las partes para el caso de incumplimiento. Es decir, previendo el incumplimiento, establecimos una suerte de cláusula penal, que vendría a ser la indemnización por el daño de no cumplir en fecha. Para resumir, tengo intereses compensatorios, que son los que pacto cuando hago una operación de préstamo y digo, mira, te doy tanto dinero y te cobro tantos intereses por mes. El moratorio será cuando yo incumplo con el pago de la condena o al final del plazo concedido. ¿Y cuáles se aplican ahí? El legal, si estuviera determinado en una norma,
puede ser que se haya fijado judicialmente, pero si las partes lo hemos pactado, ese es el punitorio. Yo les recuerdo todo esto para zambullirnos ahora, de hecho, en cómo se practican las liquidaciones de intereses y las distintas posiciones que ha llevado la Corte de la Provincia como último intérprete de esta cuestión, que ha ido variando en el tiempo. Como les anticipaba, les compartí material y lo primero que vamos a ver ahora es un pequeño PowerPoint que les preparé como guía para repasar estos conceptos y después para ver qué es lo que dice la Corte y cómo se practican las liquidaciones. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? En un momento. Ahí está. Bueno. A ver si me siguen ahí. Bueno. Bueno, como les decía, acá está el pequeño PowerPoint. El artículo 500 al que hacíamos referencia, ¿qué es lo que ocurre cuando la sentencia, esta es la sentencia producto del juicio de conocimiento, porque si bien después equiparamos en algún momento las medidas ejecutorias del juicio ejecutivo, no se olviden que estamos dentro de los procesos de ejecución. Vale repetir, yo llevé adelante todo el proceso de conocimiento, obtuve una sentencia, pero cuando quiero hacerla efectiva, llego a la ejecución de la sentencia, estoy dentro del capítulo de los procesos de ejecución. La primera que trata el código es la ejecución de la sentencia y después el juicio ejecutivo, y se terminan uniendo los caminos cuando tengo que revisar los bienes, subastar, etcétera, etcétera. Por eso el 500 establece lo que ya veíamos, la distinción entre la cantidad líquida y la ilíquida, que ahí condena el pago de cantidad líquida siempre que la sentencia se infiere el monto de la liquidación, aun cuando esto no estuviera estuviese expresado numéricamente. Porque a veces el cálculo es muy fácil y no requiere de una liquidación. Si estaba establecido un 20% sobre 1.000.000 de pesos como único interés, yo simplemente incorporo 200.000 pesos. Lo puede hacer el juez en la sentencia. Aquí justamente lo que veíamos, y son los artículos más importantes, cuando está una sentencia estableciendo una condena a pagar una cantidad ilíquida, ¿qué sucede? 10 días para que la practique el vencedor, se corre traslado a la contraria, que puede eventualmente impugnarla. Si no presenta la liquidación el vencedor, puede presentarla el vencido porque tiene interés, porque tiene la verdadera preocupación o la necesidad de liberarse, de no tener una espera alongada en el tiempo por falta de actividad del vencedor. Este es importante porque dice que las partes pueden prestar conformidad a la liquidación que se practique. Como vamos a ver en otra de las filminas, lo pactado por las partes y aún el silencio o la falta de impugnación por obra de estos artículos no implica que el juez tenga que recepcionarlos y aceptarlos, porque quizás la liquidación la practicó el vencedor y utilizó una tasa de interés o una fecha para el cómputo de la mora que no era la que correspondía según la sentencia. Y puede ser que el vencido no lo haya advertido, pero haciéndolo el juez tiene la obligación de aplicar las pautas que corresponden y sobre todo una tasa que sea la legal. De hecho, las liquidaciones nunca resultan definitivas, porque un error numérico puede ser corregido aún durante el periodo de ejecución de la sentencia, de la ejecución material.
porque en definitiva el derecho quedó consolidado con el dictado de la sentencia, y a partir de allí el juez también tiene que velar por el orden público, e insisto, puede apartarse no solo de las liquidaciones que hayan ensayado o impugnaciones las partes, puede hacerlo aún cuando ellas estén de acuerdo. Bueno, aquí estaba la filmina, me anticipé un poco. Los jueces cuentan con facultades suficientes para efectuar las correcciones que crean convenientes a una liquidación, aun cuando no se hayan formulado objeciones o fueran presentadas extemporáneamente. Eso es así, pues admitirse una equivocada liquidación por el simple hecho de la omisión de impugnarla implicaría tergiversar las bases a tener en cuenta para su realización. La aprobación no reviste la calidad de cosa juzgada, por lo que puede ser rectificada si hubiera error al practicarla. Este es un extracto de una sentencia de la Cámara Civil. Bueno, vimos las normas procedimentales y hacemos una rápida revisión de los artículos del Código. El 767, como les decía, es el que habla de los intereses compensatorios. La obligación puede llevar intereses si son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces. Esto siempre y cuando hayan establecido que va a haber interés compensatorio. Si no se estableció contractualmente que iba a haber interés compensatorio, tampoco lo puede juzgar el juez. Esto es como en la locación. Cuando se estableció una locación y no se fijó el precio, la puede fijar el juez. Pero si no se fijó un precio, no estoy ante o se determinó que se iba a pagar un precio y no estoy ante una locación. Estoy ante un comodato. Acá, ¿qué es lo que se requiere? Que se haya convenido que se iban a devengar intereses compensatorios. Y si no están establecidos ni surgen de las leyes, los puede fijar el juez. El 768 habla de los moratorios. Y justamente, fíjense que se habla de la mora. Recuerden esto, es la gran distinción entre compensatorios y moratorios. Acá que tiene que haber un incumplimiento, un atraso en el pago, en las condiciones, en el tiempo y en el modo debidos. Y acá la tasa también va a estar establecida por lo que acuerden las partes, por lo que dispongan las leyes especiales, y en subsidio por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. Esta es una gran innovación del Código Civil y Comercial, porque anteriormente decía, como en el artículo anterior, que la fijaban los jueces. Y los punitorios, también lo dijimos, que también son convencionales, pero se rigen por las normas que regulan la cláusula penal, porque habitualmente son más elevados que un simple interés moratorio. Y ahora me doy cuenta que no llegamos a hablarlo. ¿Qué pasa con el artículo 770? Que yo creo que lo mencioné y no sé por qué después no lo expliqué. Históricamente todos sabemos que el anatocismo está prohibido. Es nuestra primera reacción a la palabra anatocismo. Básicamente, ¿qué es? Cobrar intereses sobre intereses o ir capitalizándolos mes a mes. En el artículo que les compartí, Casadillo Martínez ensaya esta explicación. Si yo te dijera que te presto 1000 pesos y te cobro el 2% mensual, al cabo de un año me estarías debiendo, si el interés fuera simple, 1000 pesos más 24 de interés, o sea, 1240 pesos. Distinto es el caso si yo los voy capitalizando mes a mes, porque en el primer mes me debes sobre 1000 pesos 200. Pero el segundo mes ya no me debes 200, me debes el 2% sobre 1200 pesos. 1020, se llama de cálculo, pero bueno, en definitiva, se va incrementando mes a mes y crece exponencialmente. Entonces, históricamente que dijimos que el anatocismo estaba prohibido porque el interés debe ser simple. Pero la propia norma siempre ha reconocido excepciones. Y una justamente que es muy importante es la del caso de la ejecución de una condena judicial. Porque hasta ese momento podía interpretarse que la mora radicaba en la duda que había sobre el derecho. Pero una vez que el derecho se encuentra consolidado y reconocido judicialmente, una vez que se practicó esa primera liquidación y que fue aprobada, que ya no hay dudas de lo que se debe, a partir de ahí sí. Fíjense, dice el 770, no se deben intereses de los intereses, excepto que
una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses de capital con una periodicidad no inferior a 6 meses. O sea que convencionalmente se puede poner estas condiciones. B, la obligación se demande judicialmente. En este caso, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda. C, la obligación se liquide judicialmente, que es el punto más importante para la clase de hoy. En este caso, la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo. Y D, otras disposiciones legales. El 771, que habla de las facultades de morigerar, fíjense, estaba la facultad procesal del juez, que vimos hace un rato, de revisar la liquidación. Y ahora tengo la facultad sustantiva del juez de ver que la tasa fijada no sea exorbitante o el resultado nos lleve a límites desmedidos. Esta es una novedad del artículo 771, que algunos la emparentan con una materialización de la teoría de la imprevisión. Dice que los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores de operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y una vez extinguido este, pueden ser repetidos. Vamos a empezar a ver jurisprudencia. ¿Me van siguiendo? Miro de costado, miren, me voy a cambiar la cámara porque tengo dos pantallas acá. Más cómodo verlos desde acá. Ahí estamos. ¿Por qué hablo de Metz y Citibank? Porque justamente lo que refleja hoy el artículo 771 fue un gran conflicto que se había suscitado en el Departamento Judicial Mar del Plata y en tantos otros con el cumplimiento de las obligaciones dinerarias. Esto fue producto de que en este país las situaciones inflacionarias son permanentes. Lamentablemente, hoy estamos viviendo un periodo de inflación muy alta, hemos vivido otros anteriormente, pero hubo espacios de relativa calma. Veníamos de un proceso hiperinflacionario, y en un momento la Cámara de Apelaciones Departamental, mucho antes de que yo llegara, porque bueno, a mí justamente me tocó firmar en este plenario, en el plenario Metz, había decidido, como ahora sí admite el Código Civil y Comercial en el 771, había decidido establecer un tope a la tasa de interés. Y básicamente se decía que más allá de un 24% de interés anual era excesivo, sin distinguir el tipo de operaciones, cómo se habían pautado, cuál era el costo del dinero en plaza determinado, etcétera, etcétera. Y entonces, durante los fallos anteriores, había uniformado la Cámara mediante el dictado de una serie de fallos plenarios el tope de la tasa de interés. En Metz, con nueva integración, ¿qué dijimos? Que correspondía analizar caso por caso, que es lo que establece la norma, porque y viene de la mano también de la Corte de la provincia, que terminó anulando ese sistema que venía aplicando la Cámara en su anterior composición. Porque decía que la tasa de interés obviamente responde a circunstancias distintas, a tiempos diferentes, y el costo del dinero va variando. Hoy las tasas de interés lamentablemente son exorbitantes cuando uno las utiliza referencialmente en el banco. Y así y todo, no llegan a acompañar o a alcanzar a la desvalorización producto de la inflación. Este lamentablemente es un común denominador y hace que el proceso inflacionario impacte directamente en las resultas de los procesos. ¿Por qué? Porque el transcurso del tiempo lleva a la desvalorización inclusive de las sentencias y aún de las tasas de intereses que se apliquen. Quería mencionarles Metz porque justamente a partir de esto la Corte empezó a dictar sus pronunciamientos
y el departamento judicial empezó a respetarlos por ser la doctrina legal de la Corte. Si yo hoy obtengo una sentencia de primera instancia que condena al pago de intereses que no estuvieran pactados, y como les decía, salvo en una obligación convencional, si no son exorbitantes, después lo fijaría, ¿qué hace hoy qué hacen hoy los tribunales en la provincia de Buenos Aires? Fijar la tasa pasiva. ¿Cuál es la tasa pasiva? Es la tasa que paga la banca oficial, en este caso el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por sus depósitos a 30 días, por los plazos fijos. La obligación de pagar la tasa pasiva viene desde muy antiguo. Inclusive antes de Cabrera había otros fallos, Ponce y Ginossi, que establecían que debía pagarse la tasa activa. La gran novedad con el fallo Cabrera es que se ayorna un poco la Corte, porque advierte, a propuesta del fisco de la provincia, después vamos a ver un poquito rápidamente lo principal del fallo, que aún el Banco Provincia no paga una sola tasa pasiva, es decir, no hay una sola tasa de interés que pague por los depósitos en plazo fijo. Porque ¿qué había sobrevenido en los últimos años? La tasa pasiva digital. Es decir, el Banco de la Provincia, el Banco Oficial, como también la banca privada, ofrecían mejores condiciones de colocación del dinero cuando yo lo hacía de manera virtual. ¿Por qué? Porque también tenía un costo inferior al banco, que no tenía que desplegar sedes, oficinas, pago de personal. Bueno, que es lo que está sucediendo hoy con el teletrabajo. Hoy, yo a veces me planteo cuánto tiempo más tendremos oficinas tan grandes cuando hay una tendencia que todos trabajemos desde nuestros domicilios, inclusive está ocurriendo naturalmente en el Poder Judicial. Bueno, el banco mismo, las estructuras bancarias pretenden que sus clientes operen por home banking y dan ventajas. Entonces, ¿qué había establecido un interesado? Mire, yo quiero que me paguen la mejor tasa pasiva que a mí me correspondería pagar. Entonces, ¿qué estableció la Corte en Cabrera? Y es lo que rige hoy como doctrina de Corte, que corresponde el pago o los intereses se calculan del mismo modo que me pagaría el Banco de la Provincia por hacer un plazo fijo a 30 días de manera digital. Pero fue más allá Cabrera, porque el pedido fue que se tratara de la tasa pasiva digital, que dijo incluyendo que podía haber algunas modificaciones u otras modalidades, que debía pagarse la tasa pasiva digital más alta, que es lo que naturalmente haría cualquier persona que cuenta con un dinero y quiere resguardarlo. ¿Cuál es la metodología habitual? Hacer un plazo fijo y qué tasa elegir, la más elevada. ¿Por qué aclaramos la tasa pasiva? Que también en este fallo es muy interesante ver el voto del doctor Peticiani, porque siempre se ha intentado percibir por parte del acreedor la tasa activa, que es la que cobra el banco, por ejemplo, para el descubierto en cuenta corriente, para un préstamo personal, que siempre es más elevada. Es decir, los bancos, los que están acostumbrados lo van a saber bien, pero aquel que no está muy acostumbrado a las transacciones bancarias, es menor el interés que te pagan que el interés que te cobran. Y la Corte inveteradamente ha resistido esta decisión. Yo mismo, a poco tiempo de ingresar a la magistratura, hace 12 años, había suscrito unos precedentes que venía adoptando una de las salas de la Cámara de Apelaciones, donde habíamos decidido que a determinadas obligaciones correspondía aplicar la tasa activa porque si no se veían licuadas. Sin embargo, la Corte refrendó su postura a través de Cabrera. De hecho, hoy hay una de las salas que ha vuelto a intentar aplicar la tasa activa, pero respetuosos de la doctrina de la Corte, que la reitera permanentemente, yo prefiero dejar a salvo mi opinión al respecto y aplicar la tasa que ha establecido la Corte.
Y en las filipinas que siguen hago referencia a los fallos Vera y Nidera y el cálculo de intereses en línea. Pero me voy a salir del PowerPoint para volver para ver los fallos, así los vamos compartiendo. Denme un momento nada más. Bueno, acá marqué dentro del fallo, ustedes ya les digo, tienen a disposición la parte del voto, que es significativa porque, bueno, en realidad esta es una acción de daños y perjuicios, hay una descripción, un reclamo por las incapacidades, por la procedencia de los rubros, que eso es muy común. Yo estoy hablando de los intereses y la verdad es que es habitual que dentro del fallo, de la revisión de un fallo, el capítulo de intereses se resuelve en 4 o 5 renglones. No es que no tenga incidencia, pero no suele ser lo principal. Y de hecho, vamos a ver que tanto Cabrera como Vera como Nidera, que son los que fijan la tasa de interés o el 10 o cómo se calculan los intereses, son fallos que llegan a la Corte por otros motivos. Este es por un accidente de tránsito, Vera es por una persona, una acción de daños de una persona que estuvo privada de su libertad indebidamente y le hace una acción al fisco de la provincia. Nidera es una productora agropecuaria que perdió una cosecha porque la dirección de hidrografía o la dirección de aguas de la provincia modificó la cota de un embalse y le inundó terrenos que estaban sembrados, y bueno, y persiguió la indemnización de la pérdida de esa cosecha. En definitiva, el objeto principal es otro, pero todas tuvieron que tratar los intereses. Acá, justamente, era, como les decía, Cabrera, que es este fallo señero de la Corte. Recién ahora, vieron lo rápidamente que pasé el contenido, se refiere a la tasa de interés. Y que dice que en cuanto a la tasa de interés moratorio judicial, es decir, aquella por la demora en pagar, esta Suprema Corte, por mayoría, reiteradamente ha declarado que debe asumir su labor uniformadora de la jurisprudencia, fijando una doctrina legal, toda vez que dicha determinación reviste un innegable valor expansivo que justifica la intervención del tribunal. ¿Por qué es esto? Porque se encontraba con eso, que los tribunales decidíamos distintos. Entonces no puede ser que un deudor y aún un acreedor no sepa las resultas de su pretensión o esté expuesta a ver en qué sala del tribunal le toque su condena. Miren, vale el ejemplo. Nosotros somos 3 salas en la Cámara Local y hay 2 salas que aplicamos la doctrina de Cabrera y hay otra que considera que está superada y está en algunos casos consiguiendo la tasa activa. Y eso produce incertidumbre. Bueno, en ese marco, sigue siendo el fallo de Cabrera, bajo el régimen normativo del derogado Código Civil se estableció que en ausencia de convención y de ley especial, los intereses moratorios debían ser liquidados exclusivamente sobre el capital con arreglo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a 30 días, vigentes al inicio de cada uno de los periodos, etcétera, etcétera. Por otra parte, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dispone en el 768, inciso C, que recién lo vimos, de modo subsidiario, la aplicación de las tasas que se fijen según la reglamentación del Banco Central. ¿Qué dice el fallo? Entiende que la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se hayan determinadas en el marco reglamentario de la mencionada institución oficial, son válidas, pero impone establecer cuál de todas ellas. ¿Qué lo vamos a hacer cuando practiquemos la liquidación en línea? Por tal razón, en este caso es el doctor Hitters el que votaba en primer término, dice que considera que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días. Remarqué la opinión de Hitters, que es después la que hace mayoría, porque hay una opinión en minoría, cuando considera que se debe seguir pagando la tasa pasiva común, o inclusive de la salida de la tasa pasiva digital,
Pero es muy importante, para interpretarlo, el voto del doctor Petitiani, que lo admite, pero deja salvo la situación particular de aquellas leyes que especialmente establecen que corresponde percibir la tasa activa. Y se refiere a las obligaciones derivadas del derecho de familia, porque justamente el Código Civil y Comercial, para la obligación del pago de alimentos, el legislador determinó que correspondía aplicar como interés moratorio el de la tasa activa, que es el mismo, como les decía hace un rato, que cobra el banco y modifica exponencialmente el resultado. ¿Pero a qué lo atribuye Petitiani? Fundamentalmente a cuestiones de caridad, perdón, de solidaridad familiar. Como se dan cuenta, el fallo es extenso, es necesario leerlos para ver cómo razona un tribunal, cuáles son las cuestiones que ha sopesado, independientemente que les adelanto, el fallo determina que corresponde liquidar intereses moratorios a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero bueno, a ver acá si llegué al fallo de Petitiani. No, bueno, Soria se refiere a por qué es importante que se tenga en cuenta como banco oficial al Banco de la Provincia de Buenos Aires, que es otra de las cuestiones que uno podría tener en consideración. ¿Por qué no se toma la banca privada? Bueno, realmente corresponde que sea la banca oficial, porque inclusive es la banca que recibe los depósitos, tiene autonomía, es parte de la organización del Estado provincial, etcétera, etcétera. La verdad que ahora que lo estoy pasando rápido, no recordaba que era tan extenso, y eso que ayer lo marqué. Bueno. Bueno, me pasé el voto de Petitiani, pero no voy a volver aparte porque ya se los dije, si no se va a tornar demasiado aburrida la clase. Básicamente, ¿qué resolvió la Corte por mayoría entonces? ¿Y qué es la doctrina de la Corte? Que se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad que se había deducido y en consecuencia se revocó la sentencia en el punto relativo a la tasa de interés, la que ha de liquidarse según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los periodos. Y cuando fueran periodos inferiores, por la cantidad de días proporcionales. Entonces, nos tomamos un respiro. ¿Qué vimos hasta ahora? Porque estamos viendo la árida clase, como les anticipé, de liquidación de intereses. Pero ¿qué hacen? A nuestra preocupación. Cuando yo gane el juicio, voy a querer que me paguen el capital más los intereses. Y el primer responsable en practicar la liquidación voy a ser yo, que soy el que gane el juicio. Y si estoy defendiendo al vencido, voy a querer que no pague de más. Entonces, ¿qué tengo que saber? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Dónde va a estar establecida? En la sentencia. Es más, si la sentencia se equivoca y omite una tasa que yo creo que es distinta, a la que corresponde, yo tengo que apelar esa sentencia. Y es más, si lo omite, tengo que pedir, ya sea por vía declaratoria o eventualmente por apelación, que se fijen los intereses que había pedido. Y una vez que quede firme, tengo que practicar la liquidación. ¿Cuál es la tasa de referencia que generalmente impone la justicia, salvo casos excepcionales? La tasa pasiva más alta que tiene el Banco de la Provincia. ¿Por qué? Porque así lo dispuso la Corte en el precedente Cabrera. ¿Qué más me puede interesar saber? Bueno, que hay dos fallitos, que son Vera y Nidera, relativamente recientes, de hace 2 o 3 años, que advirtieron que los tribunales, con el fin de mitigar un poco el desdibujo que se producía en las condenas por el transcurso del tiempo y la alta inflación, comenzamos a fijar las indemnizaciones a valores actuales. Es decir, si hace 10 años una persona me pidió para indemnizar su daño moral porque tuvo secuelas de un accidente de tránsito y quedó, no sé, con una dificultad ambulatoria y me pidió 10.000 pesos,
no es lo mismo 10.000 pesos de hace 10 años atrás que 10.000 pesos a hoy. Entonces, ¿qué me permite? Justipreciar a valores actuales ese monto. Pero ¿qué ocurría? Algunos tribunales, que es lo que pasó con Vera, daban la indemnización a valores reales, pero aplicaban la tasa de interés pasiva, retrotrayéndola al día del hecho. Entonces, ¿qué había? Una doble imposición, porque yo estaba percibiendo intereses por una suma que no se adeudaba, porque no le di los 10.000 que me pidió hace 10 años, le di 100.000 a valores de hoy. Entonces estoy aplicando intereses, y aplico la tasa pasiva desde la fecha del hecho, sobre 100.000 pesos. Entonces, ¿qué estableció la Corte en los precedentes Vera y Midera? Que cuando establezco a valores actuales una indemnización, desde la fecha del hecho y hasta ese momento tengo derecho a percibir un interés simple, que es el interés que la Corte de Nación en su momento estableció prudentemente en un 6% anual, un interés simple del 6% anual. La Corte de la Provincia en su tiempo había admitido un 8%, pero en Vera y Midera ratifica que es un interés simple del 6%, y recién a partir de la fijación a valores actuales, ahí sí ya puedo aplicar la tasa pasiva más alta. Es decir, eso ocurre cuando establezco la indemnización a valores cercanos a la sentencia o en la sentencia. En ese caso, solamente corresponde desde la fecha de la mora o el diezacuo o desde cuando considere que se han denegado intereses a un interés simple del 6%, y recién a partir de ahí aplico la tasa pasiva más alta. Como les decía, los fallos tienen una naturaleza totalmente distinta. Les voy a leer nada más lo puntual y vamos a ir en el último ratito de la clase a ver cómo podemos practicar esta liquidación. Permítanme un segundito. Esto está. A ver. No me quiero ir, pero pautado, a ver si esto es Vera, pero dicen exactamente lo mismo. Se hace lugar, terminan diciendo, tanto en Vera como en Midera, al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, y en consecuencia se revoca el pronunciamiento de grado en cuanto a la tasa de interés que ordenó adicionar al capital de condena, estableciéndose que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la alícuota del 6% anual, la que corresponderá a ser impuesta al crédito indemnizatorio conforme el 10 saco establecido en la sentencia, y este momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda. Esperen que quiero subir para asegurarme cuál es el fallo que estoy diciendo, si les cuento la anécdota. Claro, este es Nidera, es el caso en el que yo les comenté que la empresa había hecho una siembra que se perdió por la Dirección de Hidráulica de la provincia, que había modificado la cota de un canal y se le inundó la zona que tenían para cosechar. Entonces, el tema es desde cuándo. Cuando hablamos del 10 saco, recuerden que es la fecha desde la que se debe tomar como referencia para el devengamiento de los intereses, y acá en el momento en que se produjo el daño. El tribunal, que había hecho la Cámara, al confirmar los montos indemnizatorios a valores actuales de su turno, determinar aplicarle sobre los mismos la tasa de interés pasiva desde la fecha del evento dañoso, que había sido en el año 2001, y lucro cesante, desde una fecha posterior, que aplicó por todo el periodo la tasa pasiva. Y bueno, otra vez, los invito a que lo lean, así no los desgasto, porque si no se hace muy aburrida la clase, pero básicamente lo que dicen es cuál es el momento en el que corresponde fijar la indemnización, y otra vez lo voy a decir, sí, cuando se haga a valores actuales, hasta ese momento se aplica una tasa directa del 6%, y recién a partir de allí la tasa pasiva más alta que se estableció en Cabrera. Bueno, por último, en el cuadrito, inclusive lo tengo compartido en el campus. Esperen que lo busque, voy directamente ahí.
Tengo este campo por acá. Un momentito, por favor. No, me equivoqué, acá no. Acá lo tengo. Fíjense que les dejé el link del cálculo de intereses en línea de la Corte. Este es un servicio que cuando entran a la página de la Corte, justamente lo tienen disponible en la pestaña que dice Servicios de la Corte. ¿Y qué nos ayuda? Bueno, a materializar este trabajo horrible, pero tan importante, que es practicar una liquidación. Imaginemos entonces una sentencia que condenó a pagar 100.000 pesos a la tasa pasiva más alta, y la obligación se debe desde que interpuse la demanda, no sé, el 1 de enero del año, estamos en el 2021, el 1 de enero del año 2018. ¿Qué me permite hacer este link de la Corte? Fíjense, monto, cargo los 100.000 pesos. ¿Desde cuándo? Voy a la fecha que se determinó de mora. Dije, el 1 de enero del 2018. ¿Y hasta qué fecha? Bueno, hoy es 3 de junio, pero vamos a fijarnos, no sé, el 31 fue el lunes. Hasta el 31 de mayo del 2021. A ver si está calculado. Perdón, en el índice que estaba olvidando, fíjense, vamos a abrir la pestaña. Estas son todas las tasas disponibles, por eso en el fallo Cabrera se explicaban todas y cuáles eran cada una, que ofrece la banca pública. La tasa activa es la que se admite, como les decía en el voto de Petitiani, solamente en las obligaciones de naturaleza alimentaria. Y es la que les cobra el banco a ustedes, que es la más alta, por haber incurrido en un descubierto. Después hay tasa activa promedio, adelanto sobre certificado de obra pública, que tienen otro destino, que tienen que ver justamente con los contratos públicos. Pero por aquí vamos a las pasivas. La cuenta de ahorro en pesos, que es la más barata de todas. Plazo fijo a 180 días, plazo fijo de 30 días en pesos y el plazo fijo digital, que hoy por hoy es la más alta. Como a mí me habilita Cabrera a utilizar la más alta, que hoy es la digital, mañana se puede llamar, no sé, la fijada telepáticamente, no sabe qué próxima denominación puede llegar a tener. Pero bueno, hoy por hoy es la digital, la elijo y calculo. Automáticamente me va a dar resultado los intereses devengados, la tasa acumulada, los días que transcurrieron por la mora y el monto de capital más intereses. Y que tengo la planilla de cálculo que tanto trabajo me daba hacer, que yo imprimo y acompaño para tener la suma de la cual le voy a conferir traslado a la parte contraria y que el juez deberá aprobar. Entonces, fíjense acá un cálculo muy sencillo. Utilicé la tasa pasiva por el monto de condena desde la fecha en que se determinó la mora y hasta la actualidad. Si ustedes trabajan en un estudio jurídico, quizás algunos de ustedes trabajen en algún juzgado, o simplemente quieran ensayar cuánto les daría de intereses una obligación muy antigua, bueno, van a encontrarse con un límite que el plazo fijo digital es relativamente reciente. Entonces es probable que tengan que practicar la liquidación en 2 tramos. Para un tramo muy antiguo en el que no había plazo fijo digital, tengan que usar la tasa pasiva de plazos fijos comunes, que el mismo banco advierte que no existe antiguamente.
Y a partir de esa fecha recién puedo aplicar el digital. Miren, sin ir más lejos, en el mismo cálculo modifico el 2018 y pongo el año 2000. Calcular, no hay ningún índice definido para la fecha indicada. Se utilizará la fecha 19 de agosto del 2008. ¿Por qué? Porque es a partir de la cual que tengo plazo fijo digital. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Hasta esa fecha, calcular la tasa pasiva común y a partir de entonces la tasa pasiva digital. Lo mismo podría ocurrir si yo tengo que calcular una liquidación producto de un juicio de alimentos. Imaginemos que lo que se deben son alimentos. Pero les voy a hacer notar esta diferencia. Miren, la misma situación que habíamos ensayado. Una deuda de 100.000 pesos desde el 1 de enero del 2018 a tasa pasiva digital, habíamos visto que me daba como resultado 221.000 pesos. Y si a esa misma obligación le aplico la tasa activa, me da 260.000 pesos. Es decir, un valor superior. ¿Por qué? Y voy a tener uno más alto. Perdón, la tasa activa descubierta en cuenta corriente. Esta es la que están aplicando. 341.000 pesos. Fíjense la diferencia entre una tasa activa y una tasa pasiva. No es, una vez más, les voy a decir que no estoy de acuerdo con aplicar tasas activas. Lamentablemente es la doctrina de corte. Yo creo que la corte, en definitiva, termina haciendo, a través de sus fallos y estas decisiones, políticas de Estado. No política partidaria, pero sí, como bien decía en sus votos los distintos ministros, fija pautas uniformes para todos los tribunales, que los inferiores, más allá de ser una cámara, que uniformamos inclusive también a través de un plenario, quizás hacia los jueces de primera instancia, establece las políticas judiciales. Yo particularmente, dejo a salvo mi opinión, entiendo que el costo de dinero hoy, la persona que no lo percibió, no es que se sentó cómodamente a esperar, dijo, bueno, si lo hubiera tenido, hago un plazo fijo, no, seguramente un comerciante, una persona que trabaja, una que tiene que construir, tuvo que sustituir esa ausencia del dinero por dinero que tuvo que ir a pedir prestado al banco, y seguramente lo haya hecho a través de un crédito personal, o quizás de un descubierto en cuenta corriente. Es lo que sí se admite en la obligación alimentaria, porque ¿qué es lo que presume el sistema? Y que no es que los hijos que no recibieron la cuota alimentaria dejaron de comer durante un año en el cual el padre no los pagó, no, sabe que la madre u otro familiar o alguien tuvo que cubrirlos. Entonces, se supone que tuve que endeudarme. Por eso se admite por motivos de solidaridad, como les decía en el voto de Petillani, que no encontré lo que había marcado, pero los invito a que lean en Cabrera, ahí se admite, y lo admite el propio Código Civil y Comercial, se aplica la tasa activa, que es la más cara. Para ir redondeando un poco los conceptos de la clase de hoy, los invito a que ensayen practicar estas liquidaciones. Tengan en cuenta, cuando practiquen una liquidación, acá tenía abierto el 589 del juicio ejecutivo, que ustedes seguramente no solo en la liquidación van a incluir el cálculo de intereses. Cuando practican liquidación, también van a tener la oportunidad de estimar los gastos en los que incurrieron en el proceso. Recuerden cuando aprendimos el concepto de costas y costas, cuando se condena a pagar los costos y las costas del proceso, también se incluían aquellas erogaciones que tuve que hacer en pos de llevarlo adelante, vale decir, el poder que mi cliente tuvo que probar ante un escribano, y quizás a valores de hoy le costó 3.000 pesos. Entonces yo, además de capital más intereses, en mi liquidación que voy a incluir el costo del poder que me otorgó mi cliente, la carta documento que resultó conducente para ponerlo en mora, que también tiene su costo, quizás un anticipo que tuve que darle a un perito en concepto de gastos para que produjera su pericia, etcétera, etcétera. Todos esos van a formar parte de la liquidación.
Y todos ellos van a poder ser objetados por la parte contraria porque entenderán que alguno puede o no ser conducente. ¿Quién va a tener la última palabra, como siempre les decía? El juez. Pero en materia de intereses, no los va a establecer entonces, sino que deben surgir de la sentencia. Por eso, volviendo al comienzo de la clase, los intereses los deben solicitar al promover la acción, el juez los va a determinar en sentencia, si los omite o no están de acuerdo en la tasa que aplicó, deben apelarla. Una vez que queda firme esa sentencia, debo practicar la liquidación dentro de los 10 días, apelando a los precedentes de corte que les acabo de explicar, que en esencia que han establecido que corresponde como interés moratorio aplicar la tasa pasiva más alta que surge de Cabrera, y por aquellos rubros que fueron fijados a valores actuales, un interés directo hasta el momento de fijación del rubro, y recién a partir de ahí la tasa pasiva más alta que paga el banco oficial. Qué clase aburrida que me tocó. Yo creo que es una venganza del doctor Iriarte para conmigo. No es que el tema no sea importante, es que es árido. Yo lo que quiero quedar a disposición, por supuesto, ahora y aún a través del chat, para que me hagan las consultas que quieran sobre el tema. Porque el único modo de aprenderlo es cuando tengan que hacerlo. Hay mucho escrito sobre fórmulas, inclusive hoy se utilizan fórmulas matemáticas para la fijación de las indemnizaciones, etcétera, etcétera. Pero acá lo que estamos hablando es de la liquidación que se practica en virtud de una obligación que se encuentra en mora. A ver acá en el chat si tengo alguna pregunta que no lo estoy viendo. Bueno, el interés por honorario estás activa. Bien, Martín, por la pregunta. Mira, una de las que yo les recuerdo hoy, como dice en una de mis primeras clases, yo vengo del barro, yo vengo del ejercicio liberal de la profesión, ejercí durante 22 años y ahora llevo 12 como juez. Entonces estoy absolutamente consciente de lo que cuesta ganarse el peso y el honorario. Y es motivo de charla habitual con mis amigos que ejercen la profesión. Lamentablemente, otra vez lo digo, el mayor impacto se da por el proceso inflacionario que se van licuando. Si no hubiera inflación, no tendríamos este problema. Pero al verla, la ley 8.904, que era la vieja ley de honorarios, establecía una tasa de interés activa que no era receptada por la Corte. Entonces, se dictó una nueva, la actual ley de honorarios establece que la tasa debe ser activa. Pero hace unos años, cuando recién se había modificado el Código Civil y Comercial, me tocó a mí en suerte tener que votar por primera vez un nuevo pedido de aplicación de tasa activa, y aprovechando justamente que se había dictado el Código Civil y que establecía para las obligaciones alimentarias la tasa activa, tomé eso como referencia, hablé de que la obligación del cobro o los honorarios del abogado convidan de esa naturaleza alimentaria y comencé a aplicar la tasa activa en un precedente que se llama Rendo, que lo pueden buscar por el apellido, el actor de esa carátula, que era un abogado que lo había peticionado. Y la verdad es que la Corte posteriormente ratificó lo que venía diciendo en un precedente que se llama Isla, donde decía que a todas las obligaciones correspondía aplicarles la tasa pasiva. Y lamentablemente es la postura que sigue sosteniendo la Corte, porque en definitiva se terminan licuando las remuneraciones o las retribuciones de las labores profesionales. Lo que sí es bueno y es novedoso y es muy interesante, que la nueva ley de honorarios lo que admite es la fijación del honorario en IUS, en la unidad arancelaria. Entonces, se regulan en IUS y al momento del cobro yo tengo la actualización que haya correspondido al IUS. Esa fórmula sí vino a descomprimir la situación, pero la Corte sigue sin admitir la tasa activa, pero sí se admite lo que estableció la ley, que es el cálculo en IUS, y esa unidad arancelaria se actualiza cuando se actualizan los salarios o las remuneraciones de los jueces. Así que eso es sano. Así que bien por tu pregunta, te veía, Martín, perdón.
Sí, Martín. Y acá Gastón me pregunta, ¿cuándo se incluyen los costos del juicio en la liquidación? ¿Se muestran de algún modo o solamente se estiman? No, tenés que guardar los comprobantes de pago. Es decir, si yo tuve que otorgar un poder, le pido la factura al escribano y le agrego como prueba. Si tuve que diligenciar una cédula de notificación, bueno, en general hoy se hacen electrónicamente, pero si tuve que, no sé, hacer un mandamiento de embargo en Miramar y tuve costos de combustible y bueno, tengo que tener la factura. Si se la encargué a una empresa como la SAI que se ocupa de hacer diligencias en otras provincias, el costo, el ticket de la carta documento, el depósito del anticipo de gastos que le hice al perito. Todo tiene que estar probado porque todo puede ser observado, inclusive el abogado lo puede morigerar. Recuerdo una vez una anécdota desopilante, horrible, pero me pasó en los años de profesión. Me vine a ver una mujer que necesitaba hacer un trámite en Buenos Aires, me la deriva un cliente, y la señora se ve que ya había tenido unas cuantas rencillas con abogados. Porque me dice, mire doctor, yo lo único que necesito es inscribir tal trámite en una repartición de la ciudad de Buenos Aires. Y quería saber si usted tuviera algún abogado para recomendarme que vaya. Digo, mire señora, personalmente yo no, pero le podría recomendar. Sí, pero recomiéndame uno que lo único que me cobre es el pasaje, porque si me va a cobrar el almuerzo en Puerto Madero, el café en el bar de tribunales, le digo, mire señor, si ya arrancamos así, es difícil, porque yo no sé cuánto le va a cobrar el abogado. Yo lo que le puedo ofrecer es que hable con el abogado, le pregunte antes cuánto le va a salir y le diga el precio. Pero esto viene a colación también porque a veces esta situación se ha prestado a abusos. Yo tenía que diligenciar, no sé, una cédula en Buenos Aires y yo la puedo mandar antiguamente por una oficina o una empresa que se dedicaba a eso, y por ahí otro abogado decía, no, yo la llevé y venía con el ticket del combustible, del peaje, del almuerzo, y quizás alguno habrá intentado, no sé, hasta incluir una noche de hotel para llevar una cédula. Bueno, en realidad el juez seguramente lo va a considerar un costo superfluo y no lo va a admitir, lo va a establecer en sus justos límites. Por eso, ¿qué tienen que ser? Conducentes, gastos conducentes que tengan que ver con haber puesto en mora al deudor a través del envío de la carta de documento, quizás tuve que hacer un acta de constatación, un requerimiento, también ese costo, y todos los inherentes a hacer avanzar el proceso, pero debo acreditarlos debidamente. Bien, Gastón. Bueno, no sé qué más me quieren preguntar, yo solamente les pido que me perdonen por el tema que me tocó, pero así como sonó de feo, van a ver qué importante es, porque a veces uno en el fragor de la enseñanza los desestima, los pospone, pero tienen que ver con un momento fundamental. Yo voy a querer saber cuánto me toca cobrar. Cuando ve esa sentencia condenatoria y dice, ¿cuánto me condenó? O ¿por cuánto me salió? 200.000 pesos. Nada. No, pero mirá, con intereses te da 450.000. Ah, bueno, ¿y quién me lo dice eso? Yo soy el primero que tengo que saber. Porque el juez va a decir, condeno a pagar 200.000 pesos. Mirá, acá me está preguntando Ana si se aplica a la tasa activa. En realidad, se aplica la tasa activa en tribunales, en la Cámara Nacional de Comercio, para obligaciones comerciales donde se acredita, como les decía yo, como un postulado, la situación de que el acreedor tuvo que salir a pedir el dinero. Es más, yo mismo podría hacerlo si justifico que tuve que salir a solicitar el dinero que no me pagó o no me entregó un proveedor. Pero son casos puntuales, porque lamentablemente, yo creo que es, como decía, hablando de política judicial, se está tratando de contribuir a no encarecer los procesos, pero creo que eso se termina desnaturalizando, porque ha obligado a toda la jurisprudencia a hacer un esfuerzo y a cambiar su vieja gimnasia de establecer los valores que se habían pedido en demanda por valores actuales. Es decir, lo que la ley prohíbe es la indexación, y a mí me tocó vivir en mis primeros años de ejercicio profesional la indexación que establecía que yo tenía que ver el coeficiente de precios al consumidor que variaba diariamente. Me tocó vivir la hiperinflación de Alfonsín
como también me tocó vivir la estabilidad que se dio durante la convertibilidad de una etapa del gobierno de Menem. Y les puedo decir que como profesional estábamos felices de que no hubiera inflación, porque eso hacía que el honorario que me regulaban hoy, y yo por ahí cobraba dentro de 2 meses, me seguía resultando rentable. En cambio, a veces me pedían una liquidación en la época de la hiperinflación un lunes, y si me venían a pagar al lunes siguiente, yo ya no recibía ese dinero. Le tenía que hacer una nueva liquidación porque quizás se había depreciado un 20% mi honorario y se me licuaba, porque yo a su vez tenía que ir a pagar las cosas que habían aumentado un 20%. En definitiva, yo creo que lo que deberíamos es sincerar la economía, yo creo que se debería permitir nuevamente indexar, pero bueno, se han armado estructuras complejas que hacen que estemos limitados. Sí, en principio sí, acá me estás preguntando, Sabrina, qué ocurre en provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que se toma como referencia las tasas del Banco Municipal o del Banco Nación. En principio las del Banco Nación, que son las que fija la normativa. Yo les hablé de la jurisprudencia de la Corte de Provincia porque quería enseñarles a practicar los cálculos en línea. Pero en los tribunales federales utilizan como referencia las tasas del Banco Nación. No sé si me queda alguna más. Sí, creo que así, gracias. Bueno, gente, quedo abierto a alguna pregunta o alguna duda que sobrevenga. No tengan ningún problema en hacérmela por el campus y me la dirigen directamente a mí y yo se las respondo o como quieran. Lo que los invito, después de lo que charlamos, vuelvo a decirles, les subí el material, es muy cortito, lean el artículo de doctrina de Casadio Martínez y, y lean por sobre todo, mejor dicho, ensayen practicar liquidaciones con la planilla de cálculos que tienen el link, el enlace ahí mismo. Tienen todo el material para verlo. Y sé que los fallos que les compartí son un poco extensos, pero limítense nada más a ver el capítulo que trataron de intereses. Quizás lo interpreten o quizás de lectura les surja una duda y ahí, bueno, me consultan, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, los libero. Gracias, Bueno, doctor. chicos, Gracias, gracias. Hasta la profe. próxima clase. Gracias, nos vemos. Adiós, adiós. Gracias.